Hola, bienvenidos a nuestra primera videoclase de acupuntura abdominal. Mi nombre es Ray Kevin Pérez Cruz y soy licenciado en Salud Intercultural por la Universidad Intercultural del Estado de México. Soy quien tendrá el placer de acompañarles en el estudio de este importantísimo y súper efectivo sistema terapéutico. Retomando nuestro temario, recordemos que tendremos 5 videoclases. En esta, la primera, vamos a comenzar por definir la acupuntura abdominal, determinar su papel en la práctica clínica y reconocer su posición en la medicina alternativa. También voy a describir los acontecimientos primordiales, los más importantes en el descubrimiento de la acupuntura abdominal. Y por supuesto, reconoceremos el potencial de este sistema a través de la descripción, por ejemplo, de sus ventajas, desventajas y características generales. También abordaremos las características más importantes y sobresalientes a tomar en cuenta de nuestro principal instrumento, la aguja de acupuntura. Bueno, vamos a comenzar y antes quisiera mencionar que nosotros tenemos en esta primera diapositiva, ¿ok?, un esquema que suele representar bastante a la acupuntura abdominal. Podemos ver que tenemos eh, una parte o la región abdominal de una persona con esta imagen de una tortuga y en el centro el clásico o muy conocido Bawa o Hou Tian Bawa, Bawa del cielo posterior, que consta de estos trigramas, de estos 8 trigramas ordenados, ¿ok?, según un ciclo de generación y de relaciones bioenergéticas entre órganos y vísceras y su asociación con los fenómenos de la naturaleza. Esto es muy bien conocido en la teoría de la medicina china e importante de saber para una aplicación sobre todo más efectiva, ¿no?, de este sistema de medicina. Pero bueno, esta imagen, si nosotros buscamos en internet, es muy común encontrarla haciendo referencia al sistema de acupuntura abdominal. Veremos que esta representación o este esquema sirve de guía para la localización de los puntos o zonas para trabajar en uno de los niveles de acción terapéutica de la acupuntura abdominal, que es el nivel tierra. ¿Okay? Entonces, comenzaré haciendo una pequeña descripción y haciendo unas aclaraciones muy puntuales. Pasando a nuestra siguiente diapositiva, y como vemos aquí en el título de la presentación, hacemos énfasis en el nivel cielo. Durante nuestro curso vamos a hacer énfasis en el nivel cielo y en el nivel tierra. Es importante saber que la acupuntura abdominal trabaja en 3 niveles de acción y de profundidad: nivel cielo, nivel hombre y nivel tierra. Cada uno de estos nos permite trabajar una estructura o función en el organismo, dependiendo de la profundidad de punción, es decir, la profundidad a la que va a ir nuestra aguja de acupuntura en la región abdominal. Les decía, tomaremos énfasis en el nivel cielo y nivel hombre, dejando el nivel tierra de la acupuntura abdominal para todo aquel interesado en profundizar en este nivel de acción terapéutica. Es importante decirles también que quien quiera profundizar a este nivel de acupuntura, el nivel tierra, deberá contar con conocimientos básicos sobre medicina china y acupuntura. Esto es importante ya que está fundamentado por completo en este nivel de acción, en estas bases teóricas. Mientras que el nivel cielo y el nivel hombre no requieren o no precisan de forma fundamental tener conocimientos sobre acupuntura o sobre medicina china, que por supuesto no está de más, puesto que la teoría desde esta visión de la medicina oriental china pues radica ahí el origen de la acupuntura abdominal. Sin embargo, teniendo un conocimiento, ¿ok?, de la estructura corporal, del funcionamiento general del organismo en cuanto al sistema musculoesquelético, ¿ok?, y también acerca de la fisiología precisamente del tejido muscular, del sistema óseo, por ejemplo, y funciones de algunos órganos,
podemos hacer uso del potencial terapéutico del nivel cielo y nivel hombre para la aplicación en diversos padecimientos o afecciones, sobre todo los más comunes en la práctica clínica, que muchas veces, dependiendo del área de la salud en la que nos enfoquemos, pues los pacientes suelen acudir con problemas del sistema musculoesquelético. Entonces podemos encontrar la acupuntura abdominal dentro de estos dos niveles, tanto el nivel cielo como el nivel hombre, una ayuda, una herramienta terapéutica altamente efectiva, que nos va a permitir trabajar, complementar nuestra terapéutica y por supuesto ofrecer un mejor servicio, ofrecer un mejor medio para recuperar la salud de nuestros pacientes. Entonces, cualquier duda que vaya surgiendo al respecto, quien esté interesado en profundizar, podremos hacerlo en nuestra sexta y séptima videoclase, ¿ok? Les recuerdo que estas las vamos a programar con 2 o 3 días de anticipación. La duración de la clase será variable de hasta 1 hora y podría extenderse un poco más, ¿ok? Dependiendo de las actividades que tengamos previstas, tanto el estudiante como el facilitador, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar definiendo qué es la acupuntura abdominal. Moveremos esto un poco, nos permite visualizar mejor. Bueno, la acupuntura abdominal en sí, y de manera muy general, podríamos definirlo o englobarlo dentro de los microsistemas. Un microsistema dentro del sistema orgánico, en este caso en el ser humano, trata de la representación de la totalidad del organismo en una parte de este o del mismo. Es decir, por ejemplo, tendremos la auriculoterapia. Es uno de los microsistemas más populares, al igual que la craneoacupuntura y en este caso la acupuntura abdominal. Sabemos que cada uno en diferentes partes del cuerpo, por ejemplo la auriculoterapia en la oreja, refleja, podríamos decir, la totalidad o casi la totalidad del organismo, localizando en diferentes puntos o regiones del pabellón auricular otras zonas del cuerpo y funciones. Y es así como nosotros, generando en este caso un estímulo a través de un balín, por ejemplo en la auriculoterapia, o una tachuela o una aguja semipermanente, podemos nosotros influir sobre el funcionamiento, ¿ok?, de otra parte o región de nuestro cuerpo. Lo mismo sucede en la acupuntura abdominal. Siendo un microsistema, permite o refleja, ¿ok?, el completo o la totalidad del organismo en una zona delimitada y pequeña del mismo. La acupuntura abdominal obedece sobre todo al principio de retroacción holográfica. Esto es importante y le diferencia de otros microsistemas por lo siguiente. El término retroacción se refiere más precisamente a que una zona o una sección, un área o función en nuestro cuerpo tiene o tendrá efecto sobre la totalidad, ¿okay?, del organismo que conforma. ¿Okay? Es decir, que si nosotros realizamos un estímulo, por ejemplo en el abdomen con una aguja, este va a influir no solamente en la zona que refleja, por ejemplo en esta zona. Si nosotros trabajamos sobre el punto que refleja y tiene una acción específica sobre la muñeca, va a tener un efecto o una reacción en esa estructura de nuestro cuerpo, es decir, la muñeca, pero además va a generar también una reacción a nivel sistémico, ¿ok? Va a influir en otras funciones y a generar un reordenamiento, ¿ok?, en este caso, de las funciones orgánicas. Así que cada estimulación o cada cambio que nosotros generemos en una región o función de nuestro organismo va a tener efecto en la totalidad. Y va a generar una retroalimentación. Eso va a restablecer el orden o el equilibrio, en este caso, que tengamos o que tenga nuestro paciente en ese momento. Y en cuestión de holográfica o de la holografía, se refiere que la acupuntura abdominal hace una representación no solamente en un plano, sino en 3 planos, tridimensional. Es decir, que hace una representación de nuestro cuerpo,
¿ok? Pero en 3 dimensiones. Así que podemos, según la profundidad a la que nosotros insertemos nuestra aguja, va a trabajar en diferentes tejidos o estructuras que se encuentran en nuestro cuerpo a diferentes profundidades. Es decir, para trabajar sobre la región anterior del hombro, nosotros puncionaremos o haremos una profundidad de punción demasiado superficial, apenas unos 3-4 milímetros. Si nosotros queremos trabajar con la región posterior del hombro, cerca del omóplato o los músculos que recubren este hueso, entonces nosotros tendríamos que ir más profundo en nuestra punción. Nuestra aguja tendría que llegar más profundo en el abdomen, sobre el mismo punto o la misma zona. Entonces, en la acupuntura abdominal, este microsistema es bastante especial, ya que hace esta representación tridimensional, como un holograma. ¿Okay? Entonces, esto va a ser importante recordarlo, ya que nos va a orientar, por ejemplo, en cuestión de la selección de la profundidad de punción, por supuesto, y cómo es que a través de eso nosotros podemos generar un efecto u otro, ya sea en un órgano, una víscera o una estructura ósea o muscular o tendinosa, dependiendo simplemente de la profundidad. Ok, entonces esto es una cuestión o una característica muy específica de la acupuntura abdominal. Así que aquí tendremos también una imagen sencilla de un triángulo invertido. Como podemos ver, sus vértices, unen ciertas partes en este esquema de nuestro organismo. Prácticamente representaría en sí esa interconexión que existe entre cada una de las estructuras de nuestro cuerpo. Y cómo unas están ligadas a otra, tanto, por ejemplo, extremidades superiores, con el eje central que sería nuestra columna, nuestro eje central con nuestras extremidades inferiores, y cada esta interposición de líneas representa también precisamente esa confluencia de todas estas vías sensitivas o vías aferentes y vías eferentes y procesamiento de la información que está en constante comunicación. Prácticamente cada una de las partes de nuestro cuerpo está en constante comunicación, y modificación según el resto de las estructuras o la totalidad de nuestro organismo. Es por eso que en nuestro organismo tenemos representaciones, por ejemplo, en el cerebro, en la corteza cerebral, somatosensitiva o motora, tenemos representaciones completas de nuestro cuerpo. Y nosotros actuando o estimulando una de estas zonas podemos generar una influencia no solamente en la representación o en la estructura que inervan en este caso de forma directa, sino que también podemos tener en cuanto a la contraria, en relación a la misma estructura, por ejemplo, extremidad superior derecha e izquierda, sino también con otras inversas, ¿no? Como la extremidad superior derecha con la inferior izquierda. Más adelante profundizaremos en cómo es que nuestro organismo puede generar este tipo de respuestas y cómo podemos influir, mediante la estimulación del sistema nervioso desde el fundamento neurofisiológico que nos permite trabajar unas zonas a partir de otras. Porque en varias ocasiones, cuando nosotros tratamos de trabajar una lesión, por ejemplo, en el codo derecho, el mismo mecanismo fisiopatológico que está provocando o generando un proceso inflamatorio y degenerativo de la articulación en el codo izquierdo por una u otra causa, nosotros al aplicar un tratamiento de forma directa puede no ser tan efectivo por la misma alteración que hay en los mecanismos reguladores que no han sido capaces porque se ha sobrepasado su capacidad precisamente para regular, ¿no? Todas esas alteraciones a nivel local. Entonces nosotros generar un estímulo por las mismas modificaciones que hay en esos procesos reguladores, pues puede ser que no sea tan efectivo nuestro tratamiento. Sin embargo, si nosotros trabajamos desde otras regiones o zonas que tengan una influencia algo directa sobre la misma zona que a nosotros nos interesa trabajar, podemos conseguir un efecto incluso en una gran parte de los casos mucho más efectivo,
ya que para nuestro cerebro o nuestro sistema nervioso central y nuestros sistemas reguladores tienen, por ejemplo, un origen embrionario similar, que eso es muy importante en cuestión de la acupuntura abdominal, que nos permite trabajar unas zonas desde otras, ¿ok? Que sean similares, contrarias, incluso de orígenes diferentes. Esto iremos profundizando un poco más adelante. Entonces, de manera general, la acupuntura abdominal es un microsistema, ¿ok? Que obedece al principio de retroacción holográfica, precisamente por esa autorregulación y regulación de los demás componentes, ¿ok? Mediante esa esquematización o mediante esa influencia tridimensional del organismo. Continuando con esto, es importante hacer énfasis, por ejemplo, en cómo es que se fue desarrollando este microsistema. El nombre más sobresaliente es el del doctor Si Jung Bo, ¿ok? Quien en 1972 comenzó con el desarrollo de este microsistema. A partir del año 1972, 1970, lo cual varía bastante en la bibliografía, puesto que algunos autores lo sitúan un año antes, un año después, pero alrededor de 1970, el Dr. Bo descubrió o comenzó con el desarrollo de este sistema de acupuntura abdominal y fue hasta 1990, prácticamente 18 a 20 años después, una vez ya establecidos los principios fundamentales de la acupuntura abdominal, que decidió aceptar a su primer discípulo o estudiante, el Dr. Han. ¿Okay? Entonces, en ese momento, a partir de ese año, se comenzó a difundir la acupuntura abdominal principalmente en el hospital donde el Dr. Bo trabajaba. Este método fue conocido al principio como el método Bo de acupuntura abdominal, ya que se ha registrado que en ese momento había otros sistemas de acupuntura abdominal que comenzaban igualmente a desarrollarse, establecer ciertos puntos, pero que no lograron consolidarse como este método. ¿Ok? Entonces se diferenciaba como el método Bo de acupuntura abdominal. A partir de este año fue difundiéndose, tanto en el mismo hospital como en hospitales aledaños, prácticamente pasándose entre colegas y estudiándose directamente de la mano del Dr. Bo, por lo que poco a poco fue creciendo el interés por este microsistema y comenzaron a realizarse estudios, ¿ok? A registrarse casos clínicos, ¿ok? A compararse con otros métodos de acupuntura tradicional, electroacupuntura, craneoacupuntura, auriculoterapia y otros microsistemas, ¿ok? Para registrar su efectividad terapéutica. Entonces, hasta el 2007 se habían publicado tan solo en China 214 artículos, digamos, importantes o con suficiente evidencia clínica, relevantes acerca de acupuntura abdominal y su efectividad terapéutica. Pero gracias a este antecedente, en cuestión de publicaciones, de resultados positivos que se daban con su aplicación, fue que en 2007 es reconocido este sistema por la Asociación China de Acupuntura y Moxibustión. Y a partir de este momento se estableció como un sistema oficial, como la acupuntura abdominal como un microsistema oficial, por lo cual se propició su difusión, en el sistema de salud pública en China. Entonces, a partir del 2017 comenzó su difusión y hasta el 2013, digamos, el estudio más reciente que ha reunido y verificado los cientos y ya hasta miles de artículos que se han generado al respecto, ha rescatado 1020 artículos como relevantes, donde se ha registrado sobre todo tratamientos exitosos y actualmente se han establecido 125 enfermedades o afecciones donde la acupuntura abdominal ha demostrado su efectividad
considerablemente por encima que otros métodos terapéuticos relacionados tanto con la medicina china o el tratamiento biomédico u occidental farmacológico y otras medidas también en cuestión de rehabilitación, fisioterapéuticas, terapia manual. Entonces, en comparación, ha resultado completamente exitoso por lo menos en 125 enfermedades, dentro de las cuales una gran gama corresponden al sistema musculoesquelético. Y bueno, también podemos tratar, como mencionaba al principio, afecciones de órganos, vísceras, ¿ok? Tanto en medicina china como enfermedades, eh, pues que actualmente tienen un nombre o una denominación en la medicina occidental, por lo cual se ha experimentado, se han aplicado estudios de caso, por ejemplo, estudios con poblaciones considerables que nos permiten básicamente rectificar la efectividad terapéutica de este sistema de acupuntura abdominal. Así que a partir de 1972 el Dr. Bo comenzó con el desarrollo de este sistema y en 1990 el Dr. Han fue su primer discípulo. ¿Cómo fue que en 1970 el Dr. Bo comenzó a interpretar, a reunir esta serie de conocimientos bastante importantes e indispensables para darle fundamento a la acupuntura abdominal? Recordemos, para quienes tienen o si tienes algún conocimiento básico de medicina china o acupuntura, y si no lo tienes, te cuento que tenemos una diferenciación, ¿ok?, entre las estructuras corporales en relación a cuanto a yin y yang, que son dos principios que rigen la medicina, la cosmovisión, la astrología, la política, básicamente elementos culturales muy arraigados, son regidos por el yin y por el yang. Entonces, en la medicina china tenemos precisamente esa clasificación, no solamente a través de estos dos principios, yin y yang, sino de otros, que nos permiten diferenciar y establecer ciertas características, ¿okay?, que van a determinar una estructura, en este caso corporal, o una función como yin o como yang. Por ejemplo, tenemos en el cuerpo que la región dorsal o posterior del cuerpo es yang, considerando esta por ser más externa, más expuesta, por ejemplo, a la luz del sol, a los factores externos. La espalda, la cabeza, una región superior, se considera como una región o una zona yang, mientras que la región anterior, más susceptible de daño, por ejemplo, por la cantidad importante de regiones blandas como la cara, en cuestión de la sensibilidad de los músculos faciales, la accesibilidad también al globo ocular, la región anterior del cuello o la región abdominal, que son zonas mucho más delicadas, ¿ok?, mucho más pasivas, las clasificaríamos como yin. Y es así como sabemos que en la medicina china una consecución de puntos, en este caso, o resonadores energéticos, que tienen ciertas similitudes en cuanto a funciones o a su asociación a funciones o estructuras, pues son conocidas como canales o meridianos de acupuntura. Aquí tenemos esta consecución de puntos o resonadores que en su conjunto dan nombre o reciben el nombre de canal o meridiano de Du Mai y que recorre precisamente toda la línea media posterior de nuestro cuerpo. ¿Okay? Este canal, como decíamos, clasificado como yang, va a ser el complemento de otro canal clasificado como yin, que en su contraparte va a recorrer toda la región anterior o región yin de nuestro cuerpo o de nuestro tronco y cabeza. Entonces estos forman todo un circuito. Y es así como estos dos canales o meridianos de acupuntura se relacionan. Uno es yang, por encontrarse en la región yang o posterior de nuestro cuerpo, y el otro es yin, por encontrarse en la región anterior o yin de nuestro organismo. Es por esto que si nosotros actuamos sobre el canal yang, ¿ok?, vamos a repercutir sobre el canal yin, porque están acoplados. Y esta es una relación
Biaoli, exterior, interior. Yang sería más exterior y Yin sería más interior. Haciendo una similitud, por ejemplo, con el caparazón o con una tortuga, tendríamos que en la tortuga el caparazón, ¿ok?, sería prácticamente la región Yang. Sería esta zona. Y la región Yin sería la parte inferior o anterior de la tortuga. La que está en contacto más directa con el suelo sería nuestra región Yin. Entonces, si nosotros trabajamos o generamos un estímulo en este canal de Dumai, vamos a tener también una respuesta directa sobre el canal de Renmai por esta relación exterior-interior. Y es por esto que llegando a consulta una paciente que presentaba una radiculopatía con origen en L4, L5 por una hernia discal, generaba esta sintomatología que irradiaba precisamente hacia el miembro inferior. Este dolor incapacitante que disminuía la capacidad de movimiento, por ejemplo, y en general la calidad de vida de la paciente, el doctor Bo la estaba o había estado atendiendo a la paciente aplicando acupuntura tradicional, craneoacupuntura, auriculoterapia, electroacupuntura, sin conseguir un resultado terapéutico, digamos que adecuado, ¿ok? O por lo menos a lo que se había establecido lo suficiente para disminuir el dolor y mejorar la calidad de vida de la paciente. Por supuesto, el doctor Bo sabía el origen del problema, la hernia discal a nivel de L4, L5, y que eso provocaba el dolor que irradiaba por todo el miembro inferior. Tras estar probando diferentes métodos, y una vez recordando todo aquello que revisó durante su preparación en el colegio de medicina, recordó precisamente esto, que el canal Yin o el mediado de Renmai, en este caso, que recorre la línea anterior o media anterior de nuestro cuerpo, pues tiene una relación directa o contraria y complementaria con el meridiano de Dumai, que sería Yang. Entonces lo que él hizo, sabiendo que el problema se encontraba justamente sobre el recorrido del meridiano Yang de Dumai, fue aplicar un estímulo en su opuesto o complementario, el meridiano Yin de Renmai que se encontraba sobre el abdomen. En este caso, simplemente aplicó el tratamiento a la misma zona donde se encontraba la lesión, pero sobre la región abdominal. Y notó que al puncionar a cierta profundidad, básicamente el dolor, que era la principal molestia, o en este caso síntoma de la paciente, disminuyó significativamente. Entonces, tras aplicar el mismo tratamiento a varios pacientes con una afección similar, descubrió que había una efectividad terapéutica importantísima y además con un efecto prolongado, es más, permanente, que permitía en este caso aliviar el dolor, sabiendo que el problema se encontraba y era por una hernia discal L4 a L5, bueno, entre L4 y L5, por lo que comenzó a establecer relaciones entre el canal de Renmai y de Dumai en relación a problemas en columna, ¿ok? O sobre esa región. Por lo que fue encontrando y a través de la práctica, de la experimentación, qué zonas correspondientes en el abdomen podrían actuar sobre otras regiones corporales, principalmente sobre la columna vertebral, en este caso en cabeza también, llegando a cadera, y fue delimitando las zonas de efectividad terapéutica para trabajar desde la región abdominal, principalmente el eje central, sería cabeza, sería columna vertebral, y a partir de ahí fue delimitando otras zonas, no solamente sobre la línea media anterior, sino a lateral. Y es así como se dio origen precisamente al desarrollo de la acupuntura abdominal, a través de un caso de una radiculopatía por una hernia discal L4, L5. Y es esos 20, 18 años que le llevó al doctor Bo
desarrollar el fundamento teórico de esta relación entre la región abdominal o esta pequeña región abdominal con el resto del organismo, no solamente con la columna vertebral y cabeza, sino con extremidades y más adelante con órganos y vísceras. Así que esta relación entre canales o entre meridianos de acupuntura que podemos ver en este pequeño o en esta pequeña tabla e ilustración nos permite saber precisamente cómo va a influenciar uno sobre otro. Esto podríamos o no es necesario profundizarlo, simplemente es una imagen en la que tenemos, por ejemplo, el canal de pulmón, ¿ok? de pericardio, corazón, intestino grueso, intestino delgado, vesícula biliar, estómago, y cómo cada uno se relaciona, ¿ok? Tanto por el nombre o la denominación según sus características en la medicina china. Esto lo veremos un poco más adelante. Lo importante era mencionar cómo es que se dio origen a este microsistema o a este sistema de acupuntura abdominal a través de este caso. Poco a poco el Dr. Bo fue determinando y hasta que llegó a generar este esquema con estos puntos específicos. Podemos ver que varios de estos puntos, como repasaremos más adelante, corresponden con ya puntos establecidos en los canales o meridianos de acupuntura tradicional. Pero sabremos que los puntos que corresponden a las extremidades superiores e inferiores son únicos o muy particulares de la acupuntura abdominal. Así que son 8 puntos los adicionales o característicos de este sistema. Este es nuestro esquema con el que vamos a trabajar a nivel cielo. Esta representación de prácticamente las estructuras corporales del sistema musculoesquelético y a través de ellos podremos guiarnos para trabajar con otras estructuras como órganos, vísceras y otros órganos de los sentidos, por ejemplo. Así que transpolando este sistema tenemos un esquema donde viene esta representación de todos los puntos, todos los que podemos encontrar aquí, son los que vamos a usar de manera principal, son los que vamos a aprender a localizar y cada uno cumple y tiene una función y una representación somatotópica, es decir, que representa cierta estructura del cuerpo o es un mapa sobre las estructuras corporales. Entonces cada una se corresponde con una región corporal. Este esquema nos va a servir básicamente, es muy didáctico para que nosotros podamos tener en mente al momento de marcar los puntos en nuestro paciente, de localizarlos. Nos servirá bastante esta imagen, ¿ok? Para no olvidar algunos puntos, para marcar los ejes principales y poder pues tener un tratamiento mucho más específico y bien organizado. Entonces este esquema nosotros lo vamos a transpolar a la región abdominal. Estamos hablando ahorita específicamente del nivel cielo de la acupuntura abdominal. Y es precisamente importante trabajar desde este primer nivel y con este primer esquema que veíamos en la diapositiva anterior, ya que este nos va a guiar en la localización de los puntos que vamos a utilizar en el nivel hombre y en el nivel tierra. Entonces nosotros, decía, transpolaremos este esquema del nivel cielo al abdomen de nuestro paciente. Veremos cómo cada punto se adapta, ¿ok?, precisamente a las características o morfología de nuestro paciente. Veremos cuál es la diferencia entre localizar estos puntos en la acupuntura tradicional o como se hace de manera general, a localizarlos según el sistema de acupuntura abdominal. Entonces, por supuesto, como nosotros trabajaremos con la acupuntura abdominal y sobre la región abdominal, es importante conocer la anatomía del abdomen. ¿Ok? Vamos a hacer un repaso breve y fundamental de la región abdominal, ¿ok?, y sus estructuras. Esto nos podrá ayudar a conocer qué tan segura es esta técnica, porque por supuesto, como un primer acercamiento, en este caso a la acupuntura, si es tu caso,
pues podrías tener esta pregunta: ¿qué tanto riesgo hay de perforar o de dañar, en este caso, alguna víscera al trabajar sobre esta región abdominal, ¿no? ¿En qué casos puede aplicarse? Todo esto lo resolveremos. Comenzando con la anatomía del abdomen.